ese asunto, lo que es saber y conocer el tema. Bueno, Padre Mario Ángel, los padres de la Iglesia, ¿es revelación de Dios? Vamos, ¿se considera que los escritos, la doctrina, la enseñanza de estos primeros hombres cristianos es revelación, palabra de Dios? No, de ninguna forma. No, los padres de la Iglesia vienen inmediatamente después de los autores inspirados, que son los autores del Nuevo Testamento. Los apóstoles o algún discípulo, como por ejemplo Marcos, que es discípulo de Pedro, o San Pablo, ¿verdad?, uno de los grandes autores inspirados, ¿verdad?, elegido y con una producción literaria enorme, pero toda esa parte inspirada, revelada, termina con los escritos del apóstol San Juan. Él es el que muere al final y tiene, además de su evangelio, las cartas, el Apocalipsis, y ahí concluyen los escritos revelados. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Los que vienen inmediatamente después, los discípulos de los discípulos. Y ellos tienen un gran papel y un gran mérito. Los primeros son los que nos comunican los escritos de los apóstoles. Y más que los escritos todavía, la tradición de los apóstoles. Muchas veces no en escritos, sino en comunicación, como se hace en ese tiempo. Entonces con ellos inicia lo que llamamos la tradición. Una cosa es la revelación, la inspiración, y además el lugar privilegiado de los discípulos de haber estado con Jesús, de haber sido ese pequeño grupo que contempló, aprendió, siguió a Jesús, ¿verdad? Pero ese es el privilegio de los apóstoles, que después serán inspirados para escribir sus memorias, digamos, sus recuerdos, que ahora llamamos Nuevo Testamento. Pero los padres de la Iglesia, entonces, una de las formas de definirlos son testigos cualificados de la tradición apostólica. Son aquellos que nos comunican con fidelidad la enseñanza de los apóstoles. Y eso comienza todavía en el tiempo de algún apóstol, pero sobre todo en el siglo II en adelante. Cuando afirmamos que la revelación o el depósito de la fe se encuentra en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia, ¿qué significa esta expresión, tradición de la Iglesia? Tradición de la Iglesia, que aquello que han vivido, aquello que han experimentado los apóstoles, no está todo absolutamente escrito, sino que es parte de una vida, de una comunidad, de una celebración de fe de esa comunidad y de una comunicación oral, una comunicación verbal, no necesariamente escrita. Entonces, todo ese es el contexto de los escritos, vamos a decir, el espacio, el ambiente de los escritos es toda la tradición. Los escritos son fundamentales porque ahí está, digamos, de una manera puntual lo que los apóstoles nos comunican, pero esos escritos hay que entenderlos en medio de una comunidad que se formó con los apóstoles, en medio de un estilo de vida que comenzó con ellos, en medio de una tradición. Esa es la tradición. Y por eso revelación es lo puntual, la tradición es lo que viene. Ajá. Y esta tradición forma parte de el depósito de la fe. Sí, en este aspecto. Mira, la primera comunidad, por ejemplo, comienza a celebrar la Eucaristía. Lo que hoy llamamos de manera muy sencilla la misa, y que ellos llamaban la fracción del pan, pero que es la Eucaristía. La Eucaristía. Entonces, en la Eucaristía se van viviendo muchos aspectos que reciben de los apóstoles, que ellos mismos presiden y que no necesariamente está todo escrito.
Entonces ese es el contexto de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a entender un texto que es a veces una expresión muy resumida en todo lo que está viviendo la iglesia desde el primer momento? Es como el ambiente que le da consistencia y comprensión plena a la palabra de Dios. Es como la sobremesa. Así es. Los apóstoles murieron mártires todos, excepto Judas Iscariote, él se mató él solo, y Juan Evangelista, San Juan. Que casi muere mártir, pero muere a consecuencia de lo que estaba viviendo. Bueno, vivió el exilio, y después del exilio vendrá su muerte. Los padres de la iglesia también murieron mártires todos. No, muchos fueron mártires, de los primeros mártires. Recuerdo, por ejemplo, dos que son modelo de todos los martirios posteriores. San Ignacio de Antioquía, que muere mártir en el año 110 en Roma, y de quien conservamos una carta antes de su martirio, que es una carta extraordinaria que nos hace ver cuál es la espiritualidad del martirio, qué es lo que hay detrás de un hombre que se sabe frente a la muerte y que sin embargo tiene una grandeza de alma, como él lo dice, por su fe, por su confianza en Cristo, por su esperanza en la resurrección. Una carta extraordinaria. Después un discípulo de Ignacio, que es Policarpo, otro gran mártir del siglo II. Después habrá muchísimos de los que no conocemos a veces ni sus nombres, porque hubo martirios, sobre todo en el siglo III, martirios masivos. Fue cuando se da la persecución oficial, la del imperio. La de Nerón es en el siglo I, y él todavía no sabe bien a quién está persiguiendo. No distingue bien si estos galileos, como él le llama, son ya realmente los seguidores de Cristo o es un grupo de judíos que en realidad estaba comenzando apenas el cristianismo, pero es ya la primera persecución. Después vendrá otra persecución en el siglo I. Durante el siglo II tenemos muchos mártires, pero mediante un proceso. Hay una normatividad del imperio romano. No debemos olvidar que es el imperio de las leyes, la lex romana, las leyes. Es un imperio que desarrolla el derecho, la jurisprudencia, y aún el martirio, o aquellos que llegan al martirio, llegan por medio de la jurisprudencia romana. Hay un emperador, el emperador Trajano, a principios del siglo II, que emite una especie de decreto, donde dice él: a nadie se le debe enjuiciar por simples acusaciones anónimas. Debe haber alguien que acusa, debe realizarse un juicio, un proceso y una condena. Y entonces durante el siglo II funciona de esta manera. Tenemos muchos mártires donde el delito es precisamente ser cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano no acepta al emperador como un dios. El cristiano no reconoce la religiosidad oficial de los dioses paganos, y entonces se hace reo, de acuerdo a las leyes de ese tiempo, de ese proceso, de ese juicio y de la muerte. Persecuciones con las que terminará Constantino. Sí, porque en el siglo II, decía, vamos a tener las persecuciones ya oficiales por un decreto y que van a afectar a todo el imperio. Desde el 202 está la primera. La primera persecución abre el siglo III, y habrá como unas 10 persecuciones a lo largo del siglo, hasta la última, que es la persecución de Diocleciano.
en el 303. Ya estamos al inicio del siglo IV. La más sangrienta y la más cruenta, digamos, bueno, sangrienta, pero lo que quiere decir, la que mostró el más grande fracaso del imperio. Todo el ejército, todas las autoridades, todas sus instituciones empeñadas en borrar el cristianismo, duró del 303 al 311, ya muerto incluso el emperador que la inició, se declaró un fracaso y concluyó la persecución con muchas muertes y sin lograr absolutamente nada. El cristianismo ya estaba totalmente permeando el imperio y más que una persecución fue casi una guerra civil. Bueno, no guerra civil porque no hubo respuesta, pero fue una opresión civil, ¿no? El imperio contra el imperio. El ejército más poderoso del mundo en su tiempo se enfrentó a un ejército integrado por hombres desarmados, mujeres y niños que derrotaron a Roma. Vamos a hacer una pausa. Antes le dejo esta nota que nos presenta algunos documentos paleocristianos a partir de una exposición que se presentó en la Plaza de San Pedro del Vaticano con fragmentos de rollos del Mar Muerto, una hoja del papiro Bodmer 1415 y más de 200 versiones de la Biblia, porque también forma parte de la patrística estudiar estos documentos paleocristianos. Mire usted. Desde la primera traducción de la Biblia a la lengua de los nativos americanos, a los ejemplares que pertenecieron a los misioneros católicos, ortodoxos y protestantes, escritos en los sistemas de escritura de los distintos países del Antiguo Oriente. En el espacio expositivo del ala de Carlomagno, en la Plaza de San Pedro, resuena la palabra de Dios a través de una narración a lo largo de más de 2000 años. Es la segunda edición de la exposición, Verbum Domini. Una preciosa ocasión para acercarse a la historia de la Biblia gracias a una selección de casi 200 testimonios de fe, entre manuscritos y libros impresos, muchos de ellos de la Green Collection, una de las mayores colecciones privadas de textos y objetos bíblicos del mundo. En la primera sección, además de algunos fragmentos de los rollos del Mar Muerto y de las primeras traducciones al griego del texto sagrado, que antiguamente se custodiaban en la Biblioteca de Alejandría, se exponen dos extraordinarios documentos procedentes de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Un cuadernillo del Códice B, el primer manuscrito integral de la Biblia, que se remonta al siglo IV después de Cristo, y una hoja del papiro Bodmer, 1415 del siglo II, el testimonio más antiguo de la secuencia de los 4 evangelios. De los manuscritos a los impresos, en el alba de la revolución introducida por Gutenberg, además de los caracteres móviles, otra tecnología permitía la difusión en masa de las escrituras, la llamada impresión por bloques, un procedimiento largo y cansado. Este método tuvo mucho éxito porque se podía imprimir una escena entera en una página cada vez y se usaba para ayudar a los analfabetos a comprender lo que sucedía en el texto. Así, para la imprenta era una innovación espléndida, aunque requería mucho tiempo, mucha paciencia y una detallada escultura para realizar el trabajo. Pero a lo largo del tiempo, el bloque que se usaba para imprimir empezaba a deteriorarse, se hacía pedazos, se trataba por tanto de una técnica que requería mucho tiempo, pero en el periodo en el que se utilizó tuvo un gran éxito y fue muy útil, sobre todo para los analfabetos. La exposición recoge obras únicas en el mundo, como la primera edición de la Biblia políglota, impresa en hebreo, arameo, griego y latín, a principios del siglo XVI.